celebramos su presencia y a la vez agradecemos su presencia en este primer encuentro cultural con el Arapa. Se hizo un llamado, una convocatoria, seguramente muchas personas estarán pronto a llegar. Agradecemos que ustedes están desde hace un rato esperando y ya vamos a dar lo que sería la entrada a lo que es nuestra programación del día de hoy. En la programación tenemos, entre otras cosas, por supuesto, las palabras de nuestro líder, Ifá Italico, el líder, la presentación de algunas personalidades que vienen desde África, entre ellos Don Boni, que nos va a hablar un poco acerca de su organización, y estableceremos algunos comentarios importantes sobre lo que significa el encuentro cultural con el Arapa en este lado del mundo, en el hemisferio americano, por primera vez en tierras venezolanas. El Arapa, Atiza, Aboleni, Mocoraguale, Arapa, Apagué, directo desde Ileise para todos. Queremos agradecer su presencia, como dije, en nombre de todos los miembros del Eterno de Isaoco, todos y cada uno quienes están hoy aquí con nosotros, todos nosotros, y por supuesto en especial a la figura de Ifá Italico Kun, José Hilario Benítez, que ha sido la cabeza, este secretario de todo lo que se va a desarrollar en el día de hoy, y en este extraordinario esfuerzo que hace ya una cantidad de tiempo para hacer realidad esta visita de la Arapa al primer país, como lo dije, del continente americano, Venezuela, en pisar tierras venezolanas, y desde hace unos días podemos compartir con nosotros, por supuesto, el mismo entusiasmo que tenemos con nosotros de compartir. Parte de la programación contempla, como les dije, la intervención de algunos de los miembros quienes darán muestra de lo que sería el actual devenir de la actividad general, la rutina general que comprende parte de nuestro encuentro, de nuestra cultura frente a la cultura yoruba. De inicio vamos a apreciar las palabras de uno de nuestros miembros. Me refiero a Ifá Aladú Tokun, Viroso Arte, su nombre Osvaldo Magnonda. Él nos va a hablar de la visión antropológica de la cultura yoruba en nuestro planeta, por supuesto para nosotros que estamos abordando una cultura ancestral y la estamos trayendo, la estamos superponiendo a lo que es nuestra cultura, que nos va a dar una visión, una idea de lo que es esa visión antropológica. Disfrutemos entonces del otro arte de su intervención. Aplausos para él. Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes. Bienvenido. Voy a permitirme la ponencia porque creo que me permite organizar mejor mi idea. Primero quiero agradecer a David aquí por brindarme la oportunidad, en uno de los discípulos, de participar en este evento de trascendental importancia para el desarrollo de la religión yoruba en Venezuela. Segundo, comentar que mi participación solo pretende puntualizar algunos aspectos que consideramos importantes en relación a la necesidad inminente humana de búsqueda del conocimiento. La reflexión en torno a los asuntos de carácter místico y emocional será desarrollada a partir de la socialización que hoy iniciamos con nuestro invitado de honor. A partir de esta aclaratoria, es importante mencionar que esa búsqueda históricamente ha permitido al hombre transformarse a sí mismo y a lo que lo rodea. El conocimiento es la simiente de la creación y la realización. Asumiendo con humildad que no todo es conocido, sino posible de conocer, entendemos el conocimiento como una relación entre una realidad en cuestión, una realidad, y el vínculo que establecemos con ella en procura de su entendimiento. Cuando esa realidad son fenómenos o misterios
¿Es posible tal comprensión? Todo ese mundo color del cristal con que se mira, decía Robert Dahl en algunas de sus canciones. Esta metáfora, los lentes, nos ilustra que los modelos sirven para pensar y hacernos una imagen de lo que percibimos a través de los sentidos. Nuestra comprensión de la realidad